Bueno, ahora veremos operaciones con vectores. Veremos primero la definición de un vector. Dice, un vector es todo segmento de recta dirigido en el espacio. Cada vector posee las siguientes características que son: origen, denominado punto de aplicación. Es el punto exacto sobre el que actúa el vector. Aquí tenemos el punto de aplicación en este vector. Después, módulo se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de recta. Tenemos entonces que aquí está el punto de aplicación y hasta donde está la punta de flecha sería el módulo o la longitud o amplitud. Dirección se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario con el cual forma un ángulo. Entonces por aquí estamos viendo que sale el vector, trazamos una línea horizontal y entonces con respecto a una línea horizontal imaginaria estamos viendo que está formando un ángulo de inclinación. Por eso a esto se le llama la dirección. Entonces, sentido. El sentido se refiere a la orientación del vector indicando por la cabeza de la flecha del vector. Entonces, en este caso, aquí está el punto de aplicación, tiene un ángulo de inclinación y su sentido es hacia arriba. Está apuntando en este momento hacia arriba. Entonces, estas son las características que debe poseer un vector. Bueno, ahora en la representación. Veremos que la representación la podemos encontrar en el plano, es decir, que un vector, vamos a nombrarlo con la letra que queramos, un vector con la letra A es igual, dice, a sus elementos. Tiene elemento A1, A2. Tiene dos elementos porque es en el plano. O bien, ese vector lo podemos dejar representado con una flecha en la parte superior y sigue teniendo sus elementos A1, A2. O bien el vector, si no lo queremos representar como A1 y A2, lo podemos dejar como X, Y. Es decir, un vector en el plano representa valores de X y valores de Y. Por eso son dos valores separados por coma. Ahora, también lo podemos dejar representado por componentes unitarias. Y las componentes en este caso dice que el primer elemento es con respecto a Y, es decir, el valor de X. Y el segundo elemento con respecto a J, es decir, con respecto al valor de Y. ¿Sí? Entonces lo podemos dejar representado por componentes, por entre paréntesis, con la flecha o sin la flecha. Así también podemos encontrar en el espacio de igual forma, pero ahora se incluye un elemento más, A1, A2 y A3, y va separando por coma, no se suman, no se pueden juntar, porque son elementos diferentes. O sea, cada posición representa a X, Y y Z. Y lo puedo dejar con la flecha o sin la flecha dentro de los paréntesis. O bien, en componentes unitarias, el de X representa a Y, el de Y a J y el de Z acá. Entonces aquí tenemos las tres componentes unitarias. ¿Sí? Tres elementos y aquí están las tres componentes. Dos elementos y aquí tenemos las dos componentes Y y J y Y, J y K. Bueno, entonces ahora continuamos con operaciones de vectores. Ahora vamos a realizar adición de vectores. Esto es sumar. Bueno, aquí tenemos el problema. Dice el problema, sea A, el vector A, igual a menos 1,3 y B 4,2. Encontrar A más B, es decir, que vamos a sumar lo que tiene el vector A con respecto al vector B. Entonces, primero bajamos los dos vectores para marcar lo que es lo que vamos a realizar. El primer vector, menos 1,3. ¿Qué vamos a hacer? Una suma. Aquí está el signo de suma y aquí está 4,2. Entonces, debemos realizar lo siguiente. La primera posición suma del primer vector, suma a la primera posición del segundo vector. O sea, se hace la operación o se realiza la operación posición por la misma posición. Es decir, si tomo la primera posición del primer vector, también lo hago con el segundo. Entonces aquí vamos a tener menos 1
más 4. Menos 1 más 4. Y se realiza la suma. Menos 1 más 4 es igual a 3. Y después, el segundo elemento del primer vector va a sumar al segundo elemento del segundo vector. Y va a quedar como 3 más 2. Y 3 más 2 es igual a 5. ¿Sí? Entonces, el resultado de la primera parte queda al principio separado por una coma y después hago la segunda suma. Entonces recuerden, posición por posición, la primera con la primera, la segunda con la segunda. Y entonces lo único que resta es marcar la suma. A más B es igual a 3,5 y lo dejo representado entre paréntesis. Si este tiene dos elementos, este también tiene dos elementos, el resultado final son dos elementos. Si es un vector más un vector, sigue siendo otro vector, ¿sí? Se mantiene en forma de vectores. Así también podemos realizar una sustracción de vectores, una resta. Bueno, tenemos el problema, dice, sea el vector A igual a menos 1, 3,5 y el vector B 4,2. Y vamos a encontrar A menos B, pero ahora resulta que el primero tiene 3 elementos y que el segundo solamente 2, deben de ser del mismo tamaño. Por lo tanto, a completo el tercer, en este caso, el tercer elemento. Y lo voy a dejar representado por el valor de 0. Y entonces esto nos queda de la siguiente manera. Bajamos los vectores y el primero es menos 1,3. Menos porque la operación es restar. Y ahora va a ser el valor de B 4,2. Teníamos que. Y ahora le voy a poner 4,2,0. Entonces vamos a realizar la misma secuencia. Primera posición con primera posición. Pero aquí tenemos menos 1, menos por más, menos. Entonces va a ser menos 1, menos 4. Menos 1, menos 4. ¿Qué nos da? Nos va a dar menos 5. Y ya lo voy separando con la coma. Después realizamos 3 menos 2. 3 menos 2 es igual a 1. Lo separo con coma. Y después el tercer elemento. 5 menos 0. 5 menos 0 es igual a 5. Entonces tenemos ahora que la resta o la sustracción de A menos B me da como resultado este vector menos 5,1,5. ¿Sí? Ahora veremos multiplicación de vectores por escalar. Voy a tener ahora un vector. A es igual a menos 1,3,5. Encontrar 3 por A. El escalar es el valor, en este caso, el valor de 3. Decimos vectores porque contienen los valores, puede ser en el plano X y Y, o puede ser en el espacio X, Y y Z. Y le decimos escalar cuando solamente representa un solo valor. Por ejemplo, aquí dice 3 por A. 3 es el valor del escalar y A es el valor del vector. Entonces escribo 3 por A. Esto es 3 que multiplica el vector A. ¿Qué va a hacer este 3? Pues este 3 va a multiplicar a cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis. Primero, como 3 por menos 1 es igual a menos 3. 3 por 3, 9. 3 por 5, 15. Entonces tenemos que están separados. Tenía 3 elementos X, Y, Z y sigue manteniéndose X, Y, Z. Entonces, si multiplico un vector por un escalar, mi resultado sigue siendo un vector. ¿Sí? Entonces aquí anotamos que la operación 3 por A es igual a menos 3,9,15 y entre paréntesis. Esto se refiere a la multiplicación de vectores. Ok, entonces, ahora vamos a determinar la magnitud de un vector. Para determinar la magnitud de un vector, lo vamos a dejar representado como el valor de A.
A es el nombre del vector, con dos líneas verticales de ambos lados. Esto se le llama el módulo o se le llama magnitud de un vector. ¿Qué hacemos? Entonces, los valores o los elementos del vector, y lo teníamos al principio como A1 y A2. A1 se eleva al cuadrado, A2 se eleva al cuadrado. Entonces, cuando aparezca esta simbología, eso significa que lo que van a hacer, lo que se va a hacer o lo que ya se hizo es esta operación, la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Calcular la magnitud de A es igual a 3, menos 2. Ok, entonces tenemos que, escribimos que el módulo de A es igual, el primer elemento, dice el primer elemento se eleva al cuadrado. El primer elemento es igual a 3, 3 al cuadrado, más el segundo elemento se eleva al cuadrado. Pero como tiene un signo negativo, lo metemos entre paréntesis y le ponemos el signo negativo. Ahora, tenemos que si yo elevo al cuadrado el 3, 3 por 3 es igual a 9. Menos por menos, más 2 por 2, 4. Entonces tenemos que va a ser 9 más 4. ¿Sí? Lo elevamos al cuadrado, luego lo sumamos y tenemos 9 más 4, que esto nos da la raíz cuadrada de 13. Ahora, no puedo evaluarlo completamente. ¿Por qué? Porque si lo evalúo, el resultado va a ser un valor, no va a ser un valor entero, sino va a ser un valor en decimales. Si le saco la raíz cuadrada de 13, es equivalente a 3.605551.275. Pero entonces no es un número exacto, entonces se deja representado con la simbología de la raíz. Si fuera un número exacto, entonces sí la vamos a evaluar. Por ejemplo, si mi resultado fuera la raíz cuadrada de 9, sabemos que la raíz cuadrada de 9 es igual a 3, ahí sí se puede evaluar, pero aquí tenemos que la raíz cuadrada del valor de 13, por lo tanto no se puede evaluar. Bueno, entonces también podemos comentar que aquí estoy calculando la magnitud de un vector. En el plano tiene valores con respecto a X, con respecto a Y. La misma operación se puede aplicar a un vector en el espacio. Distancia entre dos puntos. Bueno, aquí tenemos que el valor P1 es un punto que tiene las coordenadas X1, Y1, Z1. Tengo el otro punto X2, Y2, Z2. Entonces hay dos puntos entre un lado al otro y necesitamos calcular la distancia que exista entre ellos. Por lo tanto, para calcular la distancia tenemos que la distancia es con respecto al punto 1 al punto 2. Es decir, que para calcular la distancia se determina por el valor superior menos el inferior. Por eso aquí tenemos que es primero el punto 1, punto 2, del superior al inferior. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una diferencia al cuadrado de cada una de las posiciones. Si observan, aquí tengo la raíz cuadrada y en el interior tenemos la diferencia al cuadrado del segundo valor de x2 menos x1, más, o sea, voy a evaluar con respecto a la primera posición del primer punto con la primera posición del segundo punto, x2 menos x1. ¿Sí? Después se va a evaluar más la posición de y2 con y1, y2 menos y1 y también se eleva al cuadrado. Y por último, con respecto a los valores de z, z2 menos z1. Entonces, como son constantes, se suman el resultado de la diferencia al cuadrado. Es decir, primero le aplico la diferencia, el resultado que me dé lo elevo al cuadrado, así de cada uno de ellos, y los resultados de la elevación al cuadrado se suman y el resultado que me dé le saco raíz. Pero si tenemos la raíz de un valor que nos dé un valor entero, pues lo podemos evaluar. Si no, queda representado dentro de una raíz. Ahora tenemos calcular la distancia entre el punto A menos 1, menos 3,1 y B 3,4, menos 2. Si observan,
Cuando hablamos de vectores, el nombre del vector dice el vector igual y en los paréntesis. Y cuando es un punto, no lleva el igual, simplemente la letra o el nombre del punto va pegado al paréntesis. Entonces, ahora va a ser la distancia de A a B, es decir, este valor de B es el superior y este es el inferior. Entonces tenemos que va a ser 3 menos esta posición, pero como es negativo, entonces va a ser 3 menos menos 1. Después va a ser 4 menos menos 3. Y después va a ser menos 2 menos 1. Entonces aquí lo evaluamos, que es 3 menos menos 1 menos 1 por el menos va a ser más 3. Va a ser 3 más 1 es igual a 4. Y vamos a elevar 4 al cuadrado. Luego aquí va a ser 4 menos menos 3. Aquí este se multiplica, menos por menos más. Y es 4 más 3, que va a ser igual a 7 al cuadrado. Menos 2 menos 1 va a ser igual a menos 3 al cuadrado. Entonces el primero, que es 4 al cuadrado, va a ser 7 y el otro menos 3. Si lo elevo al cuadrado, 4 por 4, 16. 7 por 7, 49. Y menos 3 por menos 3, aplicando la ley de los signos, es igual a 9. Realizamos la suma y me da la raíz cuadrada de 74. Por lo tanto, verificamos en la calculadora y vemos que la raíz cuadrada de 74 no es un valor entero, por lo tanto va a quedar como la raíz cuadrada de 74. Entonces recuerde que cuando se puede evaluar en un valor entero, se hace, si no se deja representado con la raíz. Eso es todo y muchas gracias.